quienes estuvieron a lo largo de estos 2 días me escucharon decirlo muchas veces, pero no quiero olvidar que todo esto se está haciendo con un esfuerzo enorme de todo un equipo que trabaja y trabajó desde hace casi un año para llegar a este momento. Un equipo que en cada uno de los pequeños aportes y detalles estuvo en cada segundo, desde invitar a Ezequiel para que venga a bailar, de ocuparse de la gastronomía. No lo dijimos, lo dijimos, pero para quienes no estaban tienen que saberlo. Nosotros como Cátedra de Didáctica General en el grupo de extensión trabajamos en distintos contextos. Todas las masitas que ustedes ven ahí del BREC están hechas por personas privadas de libertad del CFL, que es el Centro de Formación Laboral con quienes nosotros interactuamos, y lo hicieron con una generosidad enorme también para nosotros. Y creo que esas cosas hay que ponerlas en valor. También poner en valor, ustedes deben tener una bolsita, algunos de ustedes ligaron la bolsita que decía Gidet, esa bolsa la hizo Libertad con permiso. Yo quiero que vean esta obra de arte, porque esto está hecho a mano, o sea, es una artesanía lo que se llevan, además de una bolsa y todo lo que tienen adentro. Y esto implica que nosotros estamos poniéndole ideas, cuerpo a una situación que a la que tenemos, como decían hoy, ¿no? Que resistir, ¿no? Tenemos que ofrecer resistencia a un posicionamiento que está tratando de destruir la educación pública, que está tratando de minimizar los modos que construimos conocimiento, los modos en los que nosotros generamos comunidad y en los que nos encontramos. Por eso estas jornadas valen la pena, y creo que valieron la pena, y después seguramente voy a tomar un vino porque ya está, me voy a dormir y tomar un vino. Vale la pena y valieron la pena, más allá de todo el estrés que tuvimos. Nosotros nos pusimos en contacto con este panel, no sé, a principio de año, más o menos en marzo, y empezamos a gestar cada uno de los espacios y cada una de las preguntas y cada una de las palabras. Yo, una vez que finalice el panel, no voy a dar ningún otro discurso, así que con esto me voy despidiendo y les voy a dar la palabra, pero queríamos agradecerles a ustedes que están acá y también a sus compañeros y compañeras que estuvieron bancando toda la jornada durante todo el día de hoy presencialmente, gente que vino de otros lugares, Tucumán, Córdoba, Luján, Rosario, gente que viajó acá, Hurlingham, gente que viajó a Mar del Plata para participar de estas jornadas. Y también quiero agradecer a Lucas y a Fernando que vinieron generosamente, y esto lo quiero resaltar, generosamente. Les dije, che, vamos a hacer una jornada ¿quieren estar virtuales? No, vamos presenciales, pero no tenemos un mango, vamos presenciales. O sea que también eso hay que resaltarlo, que también están acá como un acto de militancia, supongo, en un sentido, pero también de construcción de conocimiento, de solidaridad y de construir comunidad, de encuentros. Diego, por supuesto, un maestro que trabaja en la Universidad Nacional de Mar del Plata y con el que nosotros queríamos insistentemente encontrarnos de alguna manera porque tenemos preocupaciones comunes. Sí, totalmente. Y sin embargo, siempre parece que vamos como por rumbos separados y está bueno por lo menos encontrar estas jornadas. Y dicho esto, creo que lo que nos va a salvar es estar juntos y ejercer espacios de resistencia así, chiquititos, pero estando juntos. Y reconociendo que nuestras disciplinas no son un recorte de la realidad, ¿no? Que nuestras disciplinas pueden dialogar perfectamente. Entonces voy a presentar a los 3 expositores de hoy. El panel de cierre de esta jornada se llama Mediaciones Digitales en la intersección de la sociedad, la educación y la cultura. Están presentes Fernando Peirone, que nos va a hablar de imaginarios tecnológicos versus nuevas fuentes de socialización. Yo luego voy a leer el currículum de cada uno. Lucas Van, la digitalización no llama 2 veces, apuntes para pensar la relación entre comunicación y la educación. Y Diego Parente, las tecnologías digitales y la coevolución entre humanos y ambientes artificiales. El orden de exposición es el que les acabo de nombrar. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Realmente es un gusto estar acá. Felicito por estas jornadas a los organizadores y organizadoras como un espacio tan necesario como prioritario en este momento. Te agradezco a vos particularmente, Miriam, por siempre tenerme presente para diferentes cosas,
afortunadamente. Y también por hacerme parte de este lujoso panel, realmente. Con Diego no nos conocíamos personalmente, pero tenemos, además de muchos amigos en común, tenemos una historia de... Yo dirigí una revista en los años 90 y pico, y Diego escribía. Entonces, la primera vez que nos vemos físicamente, y es muy grato reencontrarnos de esta manera. Bueno, cuando me llamó Miriam para estas jornadas, yo formo parte de un núcleo, dirijo un núcleo en la Universidad Nacional de San Martín que se llama Núcleo sobre Tecnologías Digitales, Cultura y Sociedad, y también el Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación, y como parte de las tareas que estábamos armando o poniendo ya en marcha para este 2024, estaba una investigación sobre imaginarios tecnológicos y fuentes no tradicionales de socialización. Sobre esto voy a hablar, o sea que voy a tratar de despejar dudas sobre este título un poco ampuloso, para lo cual me gustaría hacer como brevemente, en todo caso después podemos ampliar lo que necesiten, no hay ningún problema. Voy a hacer como dos cuestiones de contexto que me parecen necesarias para poder explicar la investigación. Uno tiene que ver con... Hoy estamos frente a una crisis de la idea de sujeto. El sujeto cartesiano, que de alguna manera fue un proyecto mundo, que, digamos, se fue viendo reflejado y a su vez construyendo en la sociedad moderna, con todo un proyecto cultural. Es un sujeto racional, un sujeto fiel a sí mismo, es un sujeto reafirmativo, digamos, toda identidad debía reafirmarse. En esa reafirmación es muy probable y digamos, como parte de ese proceso de subjetivación, que haya represiones. Digamos, la idea de intimidad es una idea moderna, la idea de algún modo, generar alguna instancia privada que nos permita soltar lo que socialmente no podíamos soltar y reflejar, porque estábamos muy atentos como sujetos a ser sujetos de crédito, sujetos de recompensa laboral, de recompensa de diferentes tipos, y eso debía estar muy cuidado porque era la máscara, ¿no? O sea, la persona etimológicamente quiere decir máscara, o sea, es el modo en que nos mostramos socialmente. Y por otro lado, toda una intimidad en donde había fantasmas, demonios, amores, muchas cosas. Y represiones que de algún modo fueron estructurando a ese sujeto. A su vez respaldadas, ese sujeto reafirmativo, por un neoliberalismo que de algún modo fue el que vio a ese sujeto liberal como un sujeto de derecho supremo, pero también al mismo tiempo un sujeto básicamente europeo como la medida de todos los sujetos, y a su vez un sujeto nacional, ¿no? Ahora tenemos un sujeto que pone en crisis a esa idea de sujeto, que es un sujeto desdoblado, se desdobla. Por ejemplo, en Argentina tenemos aproximadamente, el promedio es de 13 redes sociales abiertas activas por habitante. No quiere decir que las usen permanentemente, pero están abiertas y activas. En cada una de esas redes sociales nos presentamos con un registro
que es el propio de esa red social. Elegimos nuestro avatar, nuestro perfil, nuestro modo, nos comunicamos en LinkedIn de una manera, en Twitter de otra manera, en Instagram de otra manera, en Facebook de otra manera. Entonces, ese sujeto se va desdoblando y digamos, va habilitando ese desdoblamiento, pero además amparado por toda una estructura jurídica que, digamos, permite que uno se pueda cambiar de nacionalidad, que pueda cambiarse de apellido, pueda ponerse el apellido de la madre primero en lugar del padre, que pueda cambiar de sexo según su autopercepción, o también que, digamos, un sujeto que ya no tiene al oficio como un rasgo de identidad. No era un rasgo, o sea, el rasgo identitario que de alguna manera significaron en su momento los lugares de nacimiento, a partir de los cuales hay muchos apellidos que son gentilicios, por ejemplo, o oficios, ¿no? Los oficios son de algún modo estructurantes de esa identidad también. Hoy eso está como roto. Y aparece algo que también pone en crisis a ese sujeto, que es la idea de extimidad. Un sujeto que empieza a mostrarse y empieza a mostrar cosas que antes estaban resguardadas bajo 7 llaves. Es un sujeto con una expresión heterodoxa y que al mismo tiempo es un sujeto que, en cierto modo, es un sujeto sublevado contra aquella historia. Es un sujeto, diría, unos viendo el modo en que nos comportamos en Twitter, es un sujeto desbocado, de alguna manera también, que se revela contra ese proyecto mundo de la modernidad, que tiene, en términos de Latour, una ontología múltiple, digamos, una ontología que ya no es idéntica a sí misma, reafirmativa, sino que en ese desdoblamiento va adquiriendo una lógica relacional, una lógica de vínculos que cambian según el lugar o con quién se esté relacionando. Y eso acompaña una complejización social que tiene como rasgo característico y ya bastante asimilado socialmente una ubicuidad que nos pone en lugares, en dos lugares a la vez, en lugares diferentes donde está nuestro cuerpo pero no está nuestra identidad, está nuestra identidad pero no está nuestro cuerpo. Entonces ese proceso es un proceso muy complejo y muy movilizante, bastante más movilizante de lo que es admitido, por ejemplo, por las ciencias humanas y por el psicoanálisis, por ejemplo. Un sujeto que vive frente a otra temporalidad, por ejemplo, una temporalidad fragmentada, en una especie de presente absoluto, y un sujeto que está rompiendo de manera muy evidente con esas represiones estructurantes del sujeto moderno. El sujeto actual es un sujeto, así como el anterior era un sujeto racional y sólido, este es un sujeto líquido, un sujeto múltiple, un sujeto en deconstrucción, un sujeto virtual, un sujeto glocal en lugar de nacional, con una totalidad detonada, inmerso en un ecosistema tecnológico que ya no tiene una función ortopédica, sino que se ha convertido en un mundo ambiente, que ya no es opcional ni siquiera. El segundo contexto es el de lo que nosotros llamamos los saberes tecnosociales. Saberes que se han desarrollado en el vínculo con la tecnología, pero que trascendieron a la tecnología, que ya forman parte de el modus vivendi, digamos, el modo en que habitamos el mundo,
como herramientas y como recursos para habitar este mundo. Es un saber que se desarrolló y se generó al margen de la institucionalidad, fundamentalmente al margen de la escuela, o por lo menos por fuera del sistema educativo. Es un saber fundamentalmente práctico, muy vinculado a lo operativo. Por ejemplo, para dar una idea de qué saber estamos hablando, cuando uno de nosotros, adultos mayores, necesita comunicarse con o resolver alguna cuestión, como, no sé, por ejemplo, abrir un perfil en un home banking, entonces la abuela lo llama a su hijo o a su nieto y le dice, ¿por qué no me ayudas a hacer esto? O sea, la mirada de un joven sobre una interfaz significa, con un golpe de vista, identificar todos los elementos que forman parte de esa interfaz y saber identificar para qué está cada uno, para qué sirve cada uno. Pero al mismo tiempo, cuando una abuela le pregunta a un nieto cómo hacer eso, se le va a dificultar muchísimo subordinar ese saber a palabras, a un discurso clásico. Entonces, lo más lógico, eso lo hemos estudiado, nosotros tenemos publicaciones sobre eso, lo más lógico es que el chico termine diciendo, deja que te lo hago yo. Porque es mucho más fácil resolver eso que explicarlo. O sea, la transmisión de ese saber es un tema todavía sin resolver. Y que además es un saber que no está, digamos, cristalizado, sino que es un saber muy dinámico, muy en movimiento, y que está generando su propio universo simbólico, su propio marco epistémico, su propia gramática, su propio lenguaje. Digo, para que tengamos en cuenta, en el momento que se creó la primera enciclopedia del mundo, que fue la enciclopedia Diderot, tenía 78.000 vocablos. Hoy en Wikipedia se crean 78.000 vocablos por año. O sea, el lenguaje está también detonado. No podemos incorporar 78.000 vocablos por año para explicar. Con aquellos 78.000 vocablos alcanzaba para explicar el mundo del siglo XVIII. Hoy ya no nos alcanza el tiempo para entenderlo o para asimilar esos 78.000 vocablos que se van incorporando anualmente y que están básicamente incorporados a Wikipedia, que ya por supuesto llevó a que se discontinuaran todas las grandes enciclopedias, como la enciclopedia británica, que digamos, una vez que se hizo una compulsa para ver cuáles tenían menos errores Wikipedia que la enciclopedia británica. El divorcio entre estos dos emergentes con la episteme moderna produjo un modo de habitar el mundo diferenciado, otros modos de ser, puso en crisis todo el cinturón institucional de la modernidad, completamente, de punta a punta. No hay ninguna institución que en este momento no esté en crisis, desde los sindicatos hasta los clubes, pasando por las organizaciones sociales, los ministerios, todo está en la misma crisis. Y básicamente tiene que ver con este saber emergente que no ha sido asimilado, no ha sido reconocido, no ha sido incorporado. Esto ha modificado la experiencia perceptiva del mundo con el que nos manejamos. Entonces, voy a leerles un fragmentito muy breve de Willem Flusser, un comunicólogo de origen checo que vivió y se formó en Brasil.
pero que ya en el año 1985 decía esto, que podría perfectamente describir lo que estamos diciendo sin tener que escucharme. Se dice: somos testigos, colaboradores y víctimas de una revolución cultural cuyo campo de acción apenas adivinamos. Uno de los síntomas de esta revolución es la emergencia de imágenes técnicas a nuestro alrededor, interfaces. Ya no experimentamos, conocemos y valorizamos el mundo gracias a las líneas escritas, sino a superficies imaginadas que cambian nuestra vivencia, nuestro conocimiento y nuestros valores. El mundo ya no se presenta como línea, proceso o acontecimiento, sino como plano, escena y contexto. Estos saberes crecen, se desarrollan, demuestran claramente una utilidad práctica, productiva, que el capitalismo percibe mucho con una gimnasia que las instituciones no están demostrando, y se los apropia y los incorpora a una dinámica de mercado. Es lo que podríamos llamar extractivismo cognitivo. Cada vez los lleva hacia prácticas cada vez más concentradas, cada vez más al margen del Estado. Digo, inteligencia artificial en la actualidad, para poner un ejemplo claro de cómo esto se va desplazando del Estado o va, digamos, prescindiendo del Estado. Cuando fue la Guerra Fría y las bombas atómicas estaban en dos polos, el botón rojo nunca se llegó a apretar, básicamente porque había estados de por medio. Había dos bloques de estados discutiendo con representantes que discutían esto. Hoy no está el Estado haciendo ese contralor de la inteligencia artificial. Y no todavía tenemos claro cuáles son los riesgos de lo que implica la inteligencia artificial. Ustedes saben que, digamos, cada tecnología implica su propio riesgo. Digamos, no existían los descarrilamientos antes del tren, ni las inundaciones, ni los naufragios antes de las embarcaciones. Cada tecnología conlleva su propio riesgo. Bueno, los riesgos de la inteligencia artificial están muy lejos todavía de ser procesados, incorporados y detectados e identificados correctamente. Entonces, digamos, estos saberes forman parte de esta dinámica, cada vez más algoritmizada y por lo tanto en comunidades de parecidos, ¿no? Parecemos el meme del hombre araña, no sabemos quién es quién, porque digamos, nos manejamos en grupos donde estamos más o menos todos identificados con una idea, nos indignamos de la misma manera contra el gobierno o del gobierno se indignan de la misma manera contra otros. Hacen como comunidades donde prácticamente no ponemos nada en discusión. Bueno, ahora, después de eso, les cuento un poco más entonces sobre la investigación propiamente. Un mínimo marco teórico. Nosotros, el grupo que estamos investigando esto es un grupo que dirige Marcelo Urresti conmigo y tenemos 5 estudiantes de grado de Sociología de la Universidad Nacional de San Martín, que son un avión con la tecnología. Nos dan vuelta como un guante a nosotros, afortunadamente, porque realmente aparecen muchas cosas que nosotros no podríamos ver. Y digamos, armamos la investigación y uno de los textos forma parte de la carrera. Es un texto de Basil Bernstein, el sociólogo británico de la educación, que en los 70 hizo un trabajo sobre los trabajadores, los hijos de los trabajadores,
y la escuela en Gran Bretaña, en donde él decía que los hijos de los trabajadores crecen en un entorno social marcado por una función ocupacional, un estatus social común, atributos relacionales propios, orientaciones intelectuales, sociales y afectivas, predisposición hacia órdenes de aprendizaje y relevancia que no eran armónicas con la escuela, por lo tanto había que generar políticas públicas que pudieran incluirlos y generar una mejor convivencia. Era un actor identificado, con políticas dialógicas e inclusivas, y una axiología constructivista. En la sociedad actual, y esto es un poco lo que dispara la investigación, estamos frente a un ecosistema digital que se convierte en una fuente de socialización, que compite con las demás fuentes de socialización más clásicas. ¿Cuáles son? La familia, la escuela, la universidad y la esfera pública o el trabajo, y los pares. Que introyecta su propia codificación cultural con sus propios órdenes de aprendizaje y relevancia, y con sus propios atributos relacionales, que no están en armonía como aquellos con la escuela, que por el momento tampoco los identifica. Porque en aquel momento lo que hace Basil Bernstein es identificar a ese actor con sus cualidades, ¿no? Hoy tenemos un actor que es una fuente de socialización, pero no tenemos, es un actor difuso. No tenemos un actor aprehensible en un sentido clásico. Esto tiene impactos en los procesos de socialización, una aparición de fuentes no convencionales de socialización, agentes difusos que se incorporan subrepticiamente al proceso, con una operatoria que promueve la monetarización, por ejemplo, como principio de acción, en chicos de 3, 4, 5 años. Con contextos lúdicos que utilizan la misma técnica de macheo, lo que se llama matchmaking, que la que usa Tinder, ¿no? El sweeping, que es como machear, que es a su vez la misma técnica que después van a utilizar para, por ejemplo, hacer apuestas virtuales, con sistemas de recompensas, con monedas virtuales falsas o ajustadas nada más que a un juego, pero monedas al fin, en chicos que, reitero, 4, 5, 6 años. Entonces, a partir de eso nos hicimos algunas preguntas de investigación. ¿Es posible identificar una orientación intelectual, social y afectiva de las nuevas fuentes de socialización, como las que hizo Bernstein con los entornos de la clase trabajadora? Segunda pregunta. ¿Cuál es la axiología que pone en juego este mundo ambiente tecnológico? ¿Qué nivel de conciencia tiene la familia y el sistema educativo sobre esta situación y cuáles son las medidas que toman frente a eso? Las encuestas, las entrevistas que hicimos, las hicimos en chicos de séptimo grado y primer año de colegio secundario. Primero porque esto es la encuesta permanente de hogares del 2024, dice que los mayores de 4 años ya tienen, el 60% tiene un celular en la mano. Los mayores de 12 años, el 96%.
y mayores de 18 años el 98%. O sea, no podemos hacer de cuenta que eso no está y que ese actor no está entre nosotros. En los chicos de menores de séptimo grado era muy difícil porque hicimos algunas pruebas, pero realmente nos resultaba muy difícil porque me estoy mucho. No, está perfecto. Lo que estábamos viendo es que hay como una dificultad para generar abstracción. Pero sin embargo, a pesar de esas dificultades para generar abstracción, el modelo opera sobre chicos que todavía no tienen la capacidad de abstraer y de tomar conciencia y de darle concepto a algo. Mayores de 12 años ya están como en una situación donde ya está completamente incorporado, y el momento en donde empiezan a tener como determinado tipo de preguntas sobre la tecnología lo que vimos es en esa edad, ¿no? Los púberes básicamente de 12 años, 11, que es donde nos concentramos para trabajar, y padres y docentes. El trabajo de campo ya lo terminamos hace 15 días. Y tuvimos los siguientes ejes de observación: ambientes tecnologizados, imaginarios sociotécnicos, prácticas sociales, niveles de conciencia en medidas, digamos, de lo que está, cuáles son las medidas que tienen frente a algo, y eso es lo que de alguna manera pone de relieve o de manifiesto la conciencia de algo. Y tipos de tecnología, operatorias internas de las tecnologías, de cada jueguito, de cada aplicación, y de cómo funcionan las interfaces. El trabajo de campo, les decía, ya lo hicimos. Es un trabajo de campo que estamos procesando todo con inteligencia artificial. Todos los focus que hicimos, y también hicimos focus con padres, focus con docentes, focus con estudiantes. En todos los casos fuimos desgrabándolos con inteligencia artificial. Tenemos una inteligencia artificial fantástica que se las recomiendo, que se llama TurboScript.ai, y realmente te reconoce hasta 6 voces y te desgraba todo. Vos después tenés que revisarlo con otra inteligencia artificial que te pone el audio y te pone el texto, y vos vas escuchando el audio y viendo el texto en una pantalla partida, y te permite eso. Y además nosotros, que después si quieren se los muestro, se los cuento, armamos con estos chicos, armamos nuestros propios prompts. Entonces le damos el prompt a la inteligencia artificial para que después, con el chat GPT, que sería la tercera instancia de inteligencia artificial, hacemos que vaya haciendo el desagregado de acuerdo a las pautas que nosotros necesitamos que pongan de relieve. O bien con campos semánticos, o bien con palabras, o bien con menciones y tonos, porque va considerando todo. Entonces, bueno, para terminar, les leo algunos emergentes que son básicamente todavía en proceso, y más personales que todavía del grupo, porque es la parte que me toca a mí en ese especie de distribución de temas que hicimos, lo que me toca a mí, y estos son algunos de esos emergentes. A diferencia de lo que ocurre con los adultos, los jóvenes no descalifican ni expresan prejuicios sobre la tecnología. Los jóvenes no asocian la tecnología a una influencia inductiva. El único indicio de la percepción de un actante en la tecnología se concentra en la familia, sin una contraparte social e institucional acorde, ya que en ninguna de las entrevistas se hizo referencia a alguna acción o entidad que acompañara o despejara dudas sobre lo que evidentemente se experimenta como un desconcierto, aún en aquellos que cuentan con una cultura letrada por encima del promedio.
porque hemos entrevistado por ejemplo, investigadores de CONICET, que tienen hijos de 12 años. A mayor edad de los padres y de los docentes, menor cantidad de recursos técnicos para percibir y expresar conceptualmente lo que representa la tecnología. Eso incluye los riesgos y las potencialidades, pero no se percibe, al menos no nítidamente, una dimensión política ni la identificación de un actante, como si fuera una matrix impersonal sobre la que no se tiene ningún tipo de dominio. En el desconcierto de los adultos se expresa una anomia y una impotencia por las limitaciones interpretativas de lo que acontece, comparable a la que se observa en las ciencias sociales y humanas para dar cuenta del devenir común y salir de los diagnósticos circulares. En los audios de las entrevistas se percibe una situación babélica, como si hubiera una narrativa vigente pero agotada que convive con varias lenguas emergentes que no logran homogeneidad comunicativa, como si el entendimiento alcanzado fuera todavía un reflejo o un efecto de la modernidad inercial. La escuela, tanto en las entrevistas como en el trato que mantuvimos por las gestiones, porque tuvimos que gestionar espacios con escuelas para que nos dejaran hacer estos tipos de focus o entrevistas a niños y docentes, la escuela, tanto en la entrevista como en la gestión, forma parte del mismo desconcierto, en la medida que por sí misma no puede generar las respuestas que no generamos como sociedad. La tecnología, como actante de un esquema sociotécnico hegemonizado por el neoliberalismo y la acumulación financiera, con todo su ideario, se ve expresado en una agenda temática y en referencias aspiracionales que resultan completamente inabordables, no solo inentendibles, para la mayoría de los adultos, sino que además expresan modelos de aspiraciones y modelos de sujetos a los cuales parecerse que no logran comprender los padres. En este caso, yo noté, para compartir con ustedes, que sería prudente y necesario hacer un seguimiento del peso que tienen esas referencias y lo que representan, que no necesariamente es negativo en todos los casos. Y por último, una cosa que vimos es que, muy reiterado, que ustedes también seguramente, hay como una queja muy fuerte sobre la falta de lectocomprensión. No se comprenden las consignas, no se comprenden los textos, no se respetan las consignas. En general, cuando yo participo de estas conversaciones, replico, no con pocos problemas, que dónde está la alfabetización digital necesaria para entender a esos chicos también, porque digamos, nosotros estamos reclamando que entiendan nuestra cultura letrada con los códigos de la cultura letrada del siglo XVIII. Pero al mismo tiempo nos falta mucho de esa alfabetización que se le reclama a ellos, a nosotros en el plano tecnológico, para poder dialogar, entender, interactuar de una manera más fluida. Entonces lo que vimos muchas veces apareció como que los chicos ven un texto y le dicen, señorita, no, o profe, no veo no está lo que usted dice. ¿Cómo no? Vamos a leerlo juntos. Lo leen juntos. Estaba. Entonces lo que empezamos a ver, y esto es para explorar, todavía no lo tenemos del todo analizado, es que los chicos miran un texto como miran una pantalla. Entonces es un golpe de vista donde identifican determinado tipo de señales, pero que no siempre
van a dar cuenta de lo que un texto representa cuando uno lo lee linealmente y no como con un golpe de vista. Entonces, eso es algo muy fuerte porque es cada vez más potente la tentación de leer en esos términos y no en el de la lectura. Ese golpe de vista que ubica en una pantalla o en una interfase todo lo que está en no es lo mismo cuando se trata de un texto, y tal vez haya que generar algún tipo de trabajo más especial sobre eso porque evidentemente no está alcanzando. Bueno, eso, muchas gracias. Antes de comenzar, quiero agradecer a toda la gente que estuvo en la organización del evento y principalmente la amabilidad de todos y todas los que estuve compartiendo en el día de hoy y ayer, digamos, virtualmente, pero hoy físicamente. La verdad que agradecerles de verdad la amabilidad, que en estos tiempos me parece que es algo que necesitamos entre todos, trabajar un poco sobre la amabilidad, así que muchísimas gracias. Vamos a comenzar un poco. Yo cuando Miriam me invitó empecé como a pensar que poder trabajar teniendo en cuenta primero la línea de trabajo que vengo haciendo en la unidad académica Caleta Olivia ya hace más de 15 años. Pero a su vez también a mí me daba un poco de cosa, porque yo decía, mira, yo no vengo de la didáctica, no vengo de ese lugar, y me daba como cosa, digamos, venir a un congreso de didáctica. Mis compañeras que son de didáctica en la universidad me miraban y me decían, ¿vas al congreso de didáctica? Sí, le digo, conozco gente, me invitan, habría que justificar un poco ese lugar. Y realmente sí creo que hay algo. Bueno, y formo parte de un equipo de trabajo que somos 11 docentes, donde la mayoría son pedagogos, digamos, ¿no? Son profesores y licenciados en Ciencias de la Educación, ya algunos son doctores, otros son magísteres, pero nada, convivo con esta cuestión de la educación de hace mucho tiempo. Y recién ahora pudimos incorporar una chica de comunicación y recientemente metimos un antropólogo. Mi idea es siempre abrir y que la cosa no sea tan endógena como estas sociedades, ¿no? Y entonces un poco también para que la discusión vaya tomando otras lecturas, otras voces que me parece que enriquecen a estos tiempos y son sumamente necesarios en estos tiempos. El punto de partida que yo encuentro para poder trabajar y para poder dialogar con mis compañeros y compañeras en Caleta y después con algunos otros grupos que vengo del campo de la comunicación es la idea de la transmisión cultural, digamos, ¿no? Yo tomo esa idea de la transmisión principalmente porque me parece que es algo muy interesante pensar la idea de la transmisión cultural, porque la transmisión es siempre una oportunidad que alguien, ¿no?, le da a otro y que tiene por lo tanto una idea de producción y una idea de alteración. Y en ese sentido, a la idea de poder pensar la cuestión de la transmisión cultural, empiezo a pensar entonces en la idea de la digitalización, digamos, ¿no? ¿Por qué pienso en la digitalización? Principalmente cuando pienso en la digitalización pienso en la sociedad informacional o un montón de cuestiones que podemos llamar como este tipo de sociedad del conocimiento, pero la digitalización me interesa principalmente pensarla porque entiendo que en la idea de la transmisión la sociedad informacional sitúa, digamos, su objeto de disputa, ¿no?, para empezar a construir una nueva forma, digamos, ¿no?, de vivir, una nueva forma de poder habitar este tipo de mundo. En algún sentido, cuando pienso en la digitalización, pienso rápidamente en un cambio en la sincronización, digamos, ¿no?, en la sincronización del tiempo y el espacio, por un lado. En ese sentido, si yo pienso en un cambio en la sincronización del tiempo y el espacio, estoy pensando en un cambio en la generación de las experiencias. Y en ese sentido, entonces, es interesante tratar de entender en el campo educativo, cuando aparece la digitalización y las tecnologías y las plataformas, cómo se generan esos cambios en la experiencia del aprendizaje, en la experiencia, digamos, de la enseñanza. Me parece que es algo para discutir bastante cuál es el lugar de la enseñanza en las sociedades actuales, y creo yo que está un poco olvidada. Para mí hay que tratar de recuperar la potencia que tiene esa enseñanza. Y a su vez también la cuestión que refiere a la idea de el self o el yo. ¿Por qué digo esto? Porque así como lo explicaba recién el compañero,
Sobre la cuestión de la identidad, es muy interesante pensar en el proceso de la digitalización que en algún sentido el cuerpo se desplaza, digamos, ¿no?, a una cuestión inmaterial, a un espacio, y son las competencias comunicativas las que le van a empezar a dar un cierto lugar de pertenencia, de lugar, de activación. Entonces, en algún sentido, podríamos estar tratando de entender cómo se construye esa idea de yo en un lugar digital, ¿no?, y donde las competencias comunicativas van a tener un fuerte sentido. Entonces, para poder pensar la cuestión de la digitalización, una de las cosas que me lleva a pensar, que lo pude trabajar un poco en mi tesis doctoral, que tiene que ver con el cambio en el proceso instrumental, digamos, ¿no? Principalmente con la aparición de, tomando un filósofo francés que es Simondon, por ahí el compañero lo trabaja y lo conoce mucho más que yo simplemente tomé una parte para mi tesis en la lectura, pero que me interesó mucho esta cuestión, digamos, del linaje digital, ¿no?, y esta idea de tratar de entender cómo cambian los instrumentos y la cuestión polivalente en los cuales aparecen los instrumentos hoy en día. Y entonces ahí algunas cualidades que empiezan a aparecer que son muy parecidas a las competencias neoliberales, ¿no? Polivalencia, digamos, en ese sentido, flexibilidad, portabilidad, cuestiones que tienen que ver con miniaturización o las cuestiones pequeñas, digamos, ¿no? Y que por lo tanto, esta digitalización en algún sentido lo que va a hacer perder una función dominante de ese aparato analógico para poder mostrar una cuestión multifuncional de los nuevos instrumentos. ¿Por qué necesito pensar en los instrumentos? Principalmente porque no es una mirada instrumental, sino es tratar de entender que la tecnología en ese sentido es una cuestión sociotécnica y entonces es necesario pensar en la tecnología de época y pensar también cuáles son esos instrumentos y qué se hace con esos instrumentos, ¿no? Hay un texto de Berardi que seguro lo conocen muchísimo, que se llama Generación Post-Alfa, y él en Generación Post-Alfa hace que a mí me pareció muy interesante, hace una reflexión o una descripción, digamos, de cuáles son los efectos de la fotocopiadora cuando aparece la fotocopiadora en ese momento, digamos, ¿no? Y lo que produce la fotocopiadora, que es un medio analógico, pero ¿qué produce socialmente eso? Digamos. Entonces, pensar lo instrumental y no quedarnos simplemente en lo instrumental, me parece a mí, digamos, como un buen elemento para tratar de entender qué es lo que está pasando en estas cuestiones. Y entonces, para poder cambiar, en algún sentido, algunas lógicas de entender el campo comunicacional y la teoría comunicacional, recupero este diagrama, digamos, comunicativo que trabaja Berardi en Generación Post-Alfa, donde me parece que en algún sentido ahí es interesante pensar cómo hay una transformación en los dos primeros universos y una saturación en el último universo, que sería el universo de nosotros, del cerebro, por decirlo así, ¿no? Esta saturación a la cual habla Franco Berardi con relación a la cuestión de la producción de la información, donde ahora la información no solo la producimos nosotros, sino que también las producen tecnologías digitales que van en el medio Skype y que también van en la infosfera, porque ahí están, ¿no?, las interfaces puestas que trabajan relacionalmente, digamos, para poder producir mensajes, y hay una saturación, ¿no?, en nuestro proceso de recepción, porque somos nosotros los que nos sentimos a veces cansados, agotados, ¿no?, de esta cuestión informativa o de esta cuestión informacional, ¿no? Ahora no me acuerdo, no lo voy a decir, pero siempre se me viene algo a la cabeza y ahora no me acuerdo de quién es la frase, pero bueno, ahora después si me acuerdo lo digo, para nombrar con citas también. ¿Qué quiero marcar con esto principalmente? Y acá es una cuestión que también yo me vengo preguntando, estoy escribiendo un texto con Julieta Álzaga, que es una becaria, ¿no?, que una de las cuestiones que nosotros estábamos pensando con la inteligencia artificial en esta sociedad de poder hacer muchas cosas a la vez y de multitasking, es si la inteligencia artificial no viene a tratar de poder, ¿no tenés tiempo? Bueno, ahora con esto sí, ¿cuánto tardás en hacer esto? Y ahora con la inteligencia artificial lo puedes hacer en 5 minutos, digamos, ¿no? Y puedes hacer esto en 2 minutos y puedes hacer un montón de cosas, y como antes esto te llevaba 3 horas, ahora te lleva 4 minutos, ¿y en qué vas a aplicar las otras 3 horas? Es una sociedad que no soporta que nosotros estemos contemplando el mar, ¿no? Yo esto lo digo porque vivo en Madrid y cuando voy a trabajar a Caleta tengo como diagrama de mi vida. A la mañana es el día está lindo, pero me paro unos mates, me tomo unos mates a la playa y me quedo 1 hora tomando mate en la playa con mi perro, qué sé yo, mi mujer cuando quiere venir.
Y muchos compañeros de Caleta dicen, no, pero vos porque vivís en Madrid, pero vos en Caleta y tenés el mar también, digamos. O sea, es una decisión, ¿no? No, pero yo estoy laburando, yo también estoy laburando. O sea, ¿no? Digo, hay una cuestión de que parece que nosotros no podemos, en estas sociedades no se puede contemplar absolutamente nada, digamos, ¿no? Y eso me parece que también es interesante pensarlo, porque hay algo de una reflexión que nosotros tenemos que hacer en este sentido, porque si bien es verdad que hay una ampliación en la sociedad de consumo, bueno, en algún momento también la mirada tiene que ser un poco, ¿no? Reparadora o crítica sobre lo que esa sociedad está haciendo y la locura en la cual muchas veces estamos viviendo. Entonces, pensar, entonces con Julieta lo que tratamos de pensar es esto, digamos, ¿no? Si la inteligencia artificial viene a sustituir, viene a agregar, ¿qué viene a hacer? Principalmente, y cuando te escuchaba, anotaba acá, ¿no? Como un elemento más del capital humano, ¿no? La inteligencia artificial como un elemento más del talento, como un elemento más de la empleabilidad, lógico, como hablaba el compañero hace un ratito, de esta teoría del capital humano, puesta fuertemente en el lugar de la enseñanza. Después voy a hacer breve un comentario sobre esto, que tiene que ver con el desarrollo de las competencias, ¿no? De la pedagogía de las competencias. En ese lugar es la empleabilidad pura, digamos, ¿no? Y en esto también, entonces, me parece que es interesante buscar algunos lugares para poder pensar estas cuestiones de la transmisión cultural, de la información, principalmente porque la sociedad informacional trabaja la idea de la transmisión cultural con una idea de flujo, ¿no? Y me parece que detrás de eso, genealógicamente, se encuentra la cibernética, la teoría matemática de la comunicación, digamos, ¿no? Bueno, y después la informática, claramente, que tienen una mirada muy fuerte sobre lo que es la construcción del vínculo social. O sea, nosotros no podemos olvidar que esta sociedad no es de ahora, sino que fue pensada en los 40 y en los 50, ¿no? Leyendo Weiner con la cibernética, nos damos cuenta que lo que está ahí es lo que aparece hoy. Lo que antes era una crítica al capitalismo industrial, hoy aparece como una acción programática de gobierno, fuertemente, ¿no? Entonces, esas lecturas en los procesos de digitalización, para entender las mediaciones, por lo menos nosotros, cuando nosotros en el grupo donde estoy, nos vemos obligados a hacer esas lecturas para poder entender cómo se construye el campo de la comunicación y educación con relación a las tecnologías, porque si no caemos en que todo es un problema de capacitación docente. Y ahí estamos al horno, porque desde que mi mamá era maestra vengo escuchando que todo es un problema de capacitación docente. Entonces digo, si hace ya 40 años que es un problema de capacitación docente, eso tenemos un gran problema que no sabemos. Entonces ese no es el problema, digamos, ¿no? El problema no es un problema de capacitación o de formación, o como quieran llamarlo, en ese punto. Entonces, me gustaría algunos apuntes para pensar la relación entre la comunicación y la educación. Acá puse algunos, pero voy a nombrar muchos más. Simplemente los voy a tratar de nombrar para no entrar, cada uno sería como un tema de discusión. Lo primero que creo que tenemos que hacer, me parece que ayer lo decía Mariana Maggi un poco, ¿no? Es de anular las antinomias, no pensar en dicotomías. Me parece que nosotros necesitamos complejizar mucho más las situaciones sociales en las cuales estamos siendo atravesados, y eso implica en algún sentido, me parece, en lo que venimos dentro del campo de la comunicación y con la educación trabajando ahí, suspender esta idea, ¿no? De lo informal y lo formal, digamos, ¿no? Porque hay cuestiones que refieren a la cultura, la idea de la cultura culta, la idea de la cultura vulgar y todas esas cuestiones que siempre en las teorías de la comunicación se trabajan y hacen referencia a eso. Me parece que es necesario ahí esa cuestión, que también aparece con la idea del saber letrado, el saber mosaico, ¿no? Y todas estas cuestiones que también aparecen, estoy nombrando como cosas necesarias que me parecen que tenemos que, no sé si la palabra es anular, pero por lo menos sí suspender esas evidencias para poder pensar la complejidad en ese sentido. El saber empaquetado, ¿no? Como decía McLuhan, y esta idea del flujo, ¿no? La cuestión del flujo me parece que es algo que últimamente está teniendo mucho peso en la explicación educativa con relación al saber, ¿no? Jesús Martín Barbero trabaja mucho esta idea, ¿no? De que el saber se escapa del libro, digamos, bueno, ¿y dónde estaría el saber? Si está en la red, ¿dónde habita el saber en la red? ¿Qué es información? ¿Qué es conocimiento? Digamos, todas estas cuestiones que se trabajan, que se tienen que trabajar, digamos, en ese sentido, también son necesarias para pensarlo. Y el otro punto, y acá voy a tocar algo que recién decía el compañero también, que tiene que ver con el tema de la textualidad, digamos, ¿no? Hay un cambio en la textualidad muy grande, o sea, hay un golpe en la textualidad moderna. La hipertextualidad como herramienta de creación del hipertexto es otra cosa sumamente diferente al texto escrito, digamos,
y principalmente en esa dimensión multidimensional, ¿no? de la lectura y multimodal de la escritura. Y justo yo doy Flusser en la uni, ¿no? Porque me parece que Flusser responde y nos permite salir, digamos, ¿no? de lo que es de cómo es necesario pensar un proceso diferente de alfabetización. O sea, ahí tenemos una llave para pensar las problemáticas. Me lo encuentro después con muchos compañeros de la carrera de comunicación audiovisual que también dan Flusser, digamos, ¿no? Yo lo doy en los profesorados en educación. Y lo doy para pensar esto, digamos, ¿no? El proceso de alfabetización. Pensemos la alfabetización con Flusser. ¿Qué nos está proponiendo ahí, digamos, en la sociedad alfanumérica, en la teoría de la fotografía o de la imagen y la fotografía? Y me parece que ahí es interesante tratar de poder trabajar sobre estas cuestiones de la textualidad y por lo tanto de la alfabetización. Lo digo de la alfabetización porque a la hora de trabajar en un campo en relación con la escuela, bueno, a la escuela siempre le van a exigir alfabetizar, ¿no? Y después le van a exigir alfabetizar digitalmente, alfabetizar, digamos, es como la tarea que tiene la escuela y que todavía produce un montón de cosas en el lugar donde está la escuela, digamos, ¿no? En eso me parece que también es importante detenerse a ver qué produce más allá de todos los problemas que está teniendo, digamos, ¿no? Entonces, la digitalización, suspender estas antinomias, digamos, ¿no? Para pensar cómo podemos construir una relación diferente y por ahí pensar en una idea de ensamblajes, digamos, ¿no? Desde la práctica, pero que principalmente se pregunte no para qué sirve, porque siempre aparece esa pregunta cuando uno va a trabajar, digamos, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, yo doy análisis y producción del discurso científico en primer año. La primera clase termino y vienen los primeros y dicen, ¿para qué me sirve, profe, esto? Para todo. ¿Cómo para todo? ¿Vas al almacén? Te sirve. ¿Vas a la tintorería? Bueno, no te sirve, digamos. Te sirve para todo esto. Tiene una utilidad que no tenés ni idea. Y es verdad, digamos, ¿no? Porque tiene una utilidad, digamos, una situación comunicativa, cómo interactúo, un grado de flexibilidad rígido, flexible. Reconocer eso me sirve para todo, digamos. Entonces, cuando en ese sentido, ¿no? Tratar de preguntarse, tratar de construir un ensamblaje, siempre pensamos en esto. Esto también es algo que lo sacamos mucho de Mariana Maggio, pero también lo sacamos mucho de Inés Dussel, digamos, ¿no? Esta cuestión de pensar los ensamblajes, ¿no? Y la pregunta por el qué y el cómo, ¿no? La pregunta por el concepto sigue siendo clave para nosotros. La posibilidad de conceptualizar un mundo es fundamental, digamos, ¿no? Para conceptualizar yo necesito la transmisión y necesito del otro, porque siempre conceptualizo al otro, digamos, ¿no? Y el concepto me permite, en algún sentido, poder pensar el mundo. Sin poder pensar el mundo, no puedo, digamos, ¿no? Transformarlo, modificarlo, y lo que haría, en algún sentido, es ser automáticamente algo sumamente procedimental, digamos. Y eso tiene que ver con la lógica, digamos, que la sociedad informacional hace con el conocimiento científico y cómo parte el conocimiento en varios tipos de conocimiento y dónde están las prioridades de esos conocimientos. Entonces, el ensamblaje el vínculo no es con la tecnología, el vínculo es con el conocimiento, ¿no? Si nosotros pensamos que el vínculo es con la tecnología, vamos por un camino errado, porque vamos a terminar hablando de cuestiones instrumentales. El vínculo es con el saber, con el conocimiento. Y en este sentido... perdón. Usé una diapositiva de una clase. Pero ahora les decía la ubicuidad del aprendizaje. Y en este sentido, una de las cuestiones, como otro apunte a tomar, es la reconfiguración a la configuración de la experiencia del aprendizaje, digamos, ¿no? Así como la tecnología se muestra ubicua en algún sentido, el aprendizaje también se muestra ubicuo en estos procesos de digitalización. Es decir, si nosotros pensamos que el aprendizaje empieza a aparecer con eslogan como un aprendizaje para toda la vida, ¿no? Un aprendizaje móvil, un aprendizaje personalizado, más o menos con un aprendizaje muy cercano a una lógica de Spotify, digamos, ¿no? Que me voy armando esas lógicas de menú a la carta, digamos, de la idea de lo que es un aprendizaje. Entonces, en esa idea hay algo que la digitalización plantea con relación al aprendizaje, ¿no? ¿Qué plantea la digitalización con el aprendizaje? Bueno, y ahí me parece que la idea es tratar de liberar algo que aparece también en la década del 50, liberar al estudiante de la idea de pensar, ¿no? De la idea de poder llevar adelante algún tipo de relación
diferente y que ese proceso sea muy personalizado, muy transparente, digamos, ¿no? Y efectivo. Y entonces, cuando nosotros pensamos en esta reconfiguración del aprendizaje, la reconfiguración del aprendizaje la tenemos que pensar bajo la luz de las plataformas. Cómo las plataformas con la digitalización reconfiguran esa lógica del aprendizaje. Y aquí me parece que es interesante ver en esta reconfiguración de la lógica del aprendizaje una cuestión que refiere a los campos de visibilidad, es decir, cuando hablamos de los campos de visibilidad es las formas de ver y de percibir lo producido por la plataforma, ¿sí? Hacer un buen análisis de las plataformas en las cuales la gente se mueve, es muy interesante ver entonces ahí cuáles son los lugares de visibilidad. Las formas de racionalidad principalmente son las maneras de pensar y de gestionar y de cuestionar, perdón, estas cuestiones con relación a las lógicas del aprendizaje en tiempos de plataforma, y la división de prácticas, que serían los modos de actuar, de interactuar y de dirigir esas experiencias. Estos tres lugares, como para poder tratar de entender cómo desde las plataformas se van organizando, ¿no?, la experiencia del aprendizaje sumamente modificado, digamos, ¿no? Como un apunte, el segundo apunte sería pensar cómo es la modificación de la experiencia del aprendizaje en las plataformas, en los procesos de digitalización, que no es lo mismo que estos tipos de aprendizaje, digamos, ¿no? Que obviamente que sabemos que es otro espacio, otro tiempo, otra sincronicidad. El otro punto que dentro de este mismo apunte para pensar es el lugar de la reconfiguración de la enseñanza. Si hay un aprendizaje que es muy individualizado, si hay un aprendizaje que es muy guiado, entonces daría la sensación que el docente se transforma como en un tutor, en un guía, digamos, ¿no? Que enseña procedimientos, ¿no? No sé, por ejemplo, en la plataforma donde yo trabajo en la universidad, que es un Moodle, pero ahora no, hace un par de años, le agregaron competencia donde nosotros, si los alumnos hacen buenos trabajos, les podés poner como ciertos iconos, que eso el sistema después los levanta y va generando la experiencia. Y es muy interesante juntarse a hablar con los informáticos que diseñan el sistema de educación a distancia de nuestra universidad y las explicaciones que nos dan con relación a cómo construyen una unidad de plataforma para poder recuperar la experiencia del alumno, digamos, ¿no? Pero el alumno construye un aprendizaje guiado y armado, maquetado, digamos, por lo que el sistema está proponiendo en ese punto. Y entonces ahí también es interesante tratar de entender cuál es la lógica con la cual el informático, el ingeniero, está diseñando eso, ¿no? A mí es algo que todavía en nuestra universidad nos cuesta laburar con la gente del ITA, que es el Instituto de Tecnología Aplicada. Recién el año pasado hicimos un conversatorio sobre inteligencia artificial y educación, digamos, y recién ahí es como que empezamos a poder dialogar con ellos de manera más estable, si lo queremos llamar de esa manera, y ahora empezaríamos a trabajar en esta línea de discusión. Pero hay una necesidad de pensar, ¿no?, cómo la enseñanza tiene que ser una enseñanza que enseñe procedimientos, ¿no?, sumamente procedimental, digamos, ¿no?, y actitudinal. Ponerle estas competencias y es bueno porque le va a hacer bien, que el chico, ¿no? Bueno, entonces en ese punto ahí. Entonces, la digitalización en estos tiempos actuales reconfigura la cuestión del aprendizaje, reconfigura la cuestión de la enseñanza, digamos, ¿no? Es imposible no pensar el aprendizaje sin la enseñanza. O sea, a mí como que me cuesta disociar esas cuestiones y entender que un aprendizaje, que una enseñanza puede ser exclusivamente como un diseño tecnológico y nada más. Entiendo que hay experiencias porque hay sistemas cerrados de enseñanza, digamos, y son opciones para trabajar. Y el tercer punto, y apunte como para pensar, es el proceso de individualización, digamos, ¿no? Y me parece que como una nueva lógica social, la cuestión de la individualización, principalmente porque me parece que se transforma ahí en una nueva sociedad, en una nueva mediación, perdón, digamos, ¿no? Es decir, estos procesos tecnológicos son procesos muy individualistas y en algún sentido construyen, digamos, un nuevo proceso de mediación. Por eso la idea de la reconfiguración del aprendizaje, es decir, se viene construyendo con relación a ese punto. Y quiero cerrar con un libro se llama, esperen que voy a
Se llama El libro de las fobias. Quiero encontrar la persona que lo escribe aquí. Espera. Ya terminó, leo esto. Tenía que haber anotado en el papel y no lo hice pensando que iba a tener todo a mano. Bueno, leo directamente, no lo encuentro. Se llama El libro de la fobia. Después, si encuentro, lo digo mientras le habla el compañero. Busco de quién es el capítulo. Es un montón de cuentos. Y dice esto. Dice así. El profesor leyó un cuento y lanzó una pregunta acerca de qué cosas podíamos construir y con qué herramientas. Entendí que el tema del cuento era el futuro, y la pregunta apuntaba a encontrar valores que lo hicieran un lugar seguro. Pero los niños suelen ser literales. Amo esa literalidad de los niños. Y sus respuestas apuntaban a la construcción de casas, de videojuegos, de animatronics, de cohetes. Hubo un montón de respuestas encantadoras. Citaré la de mi hijo, porque es mi hijo, pero también porque me pareció encantadora. Dijo, todo depende del país que vivas. ¿Por qué?, le dijo el profesor. Y mi hijo dijo, si es un país capitalista, tenés que comprar las herramientas, pero quizás son muy caras. Si es un país comunista, las herramientas te las regalan, pero quizás son malísimas. ¿Y en cuál país preferís construir algo vos?, le preguntó el profesor. Y mi hijo dijo, en ninguno. Entonces el profesor dijo, ¿entonces habría que construir un país nuevo? Y obvio, le contestó mi hijo, pero eso ya me supera. Entonces, ahí, digamos, en ese sentido, me parece que a esta lógica de un conocimiento, de la construcción de un aprendizaje individual, gracias a nosotros tenemos que contrarrestar con esta idea de un proceso de pensar que el aprendizaje es colectivo, digamos, ¿no? Esa posibilidad de que el aprendizaje lo construimos entre todos, de verdad, situado, ¿no? Y que active en esa línea de actualización una idea de presente, es decir, que el saber pueda entrar en una línea de actualización y haga una lectura del tiempo presente, principalmente porque si nosotros queremos, dentro de los sistemas educativos, disputar una idea de futuro, tenemos que disputar el presente. Y para eso tenemos que construir colectivamente, no de manera individual. Entonces la lógica sería, ¿no?, pensar la digitalización de manera colectiva. A veces me suele pasar cuando hablo con algunos profes del secundario allá en Caleta, me dice, ¿qué hacemos? ¿Pero ustedes trabajan la digitalización dentro de la escuela? Hablan con los pibes más allá, digamos, como espacio de discusión, como objeto para ser enseñado. Digamos, ¿lo están trabajando? ¿Lo están cuestionando? ¿Están viendo cómo poder laburarlo con ellos? Entonces me parece que es necesario poder pensar esas líneas, que son líneas de fuga, digamos, ¿no?, a algo que viene, parece ser que viene todo sumamente armado y diseñado para que la cuestión camine por un solo lado. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero agradecer a Miriam y a todos ustedes por estar acá, pero especialmente a Miriam por la organización y por invitarme a esta mesa interdisciplinaria. Está buenísima y bueno, en general nosotros en el proyecto de investigación trabajamos interdisciplinariamente y un poco venir a una mesa en la que no conozco a la gente inicialmente, o más que de nombre o de leerlos, pero no lo conocía físicamente o presencialmente, está muy bueno y habla de ese interés interdisciplinario. Yo dirijo un proyecto aquí anclado al Departamento de Filosofía que se llama el Proyecto CEMAP, Cultura Material, Agencia y Prácticas, que ya es interdisciplinario en cuanto a la cantidad de becarios, becarias, tesistas, etcétera, que tiene. Así que por ese lado ya me interesa digamos, tratar de pensar no solo filosóficamente, sino a partir de aportes de un montón de disciplinas que a veces tienen lenguajes más interesantes para pensar el presente, ¿no? Y en ese sentido, la lectura que voy a tratar de presentar yo es un poco abstracta en un punto, porque es filosófica, ¿no? Algunas diferencias quizás va a haber en cuanto al tono, pero voy a tratar de pensar algunas implicaciones de las tecnologías digitales para la educación. No tengo intuiciones sobre tecnologías educativas, pero sí tengo intuiciones algunas sobre las tecnologías en general y sobre los entornos digitales en particular. Así que bueno, para mí va a ser interesante acá pensar esos acercamientos, a ver qué me puedo llevar. Y el aporte procedimental que quizás puedo aportar en este sentido es cómo aproximarse a los fenómenos de entornos digitales en general, ¿no? Es decir,
no estrictamente a las tecnologías educativas, sino a los fenómenos que involucran tecnologías digitales, que un poco los compañeros Lucas y Fernando estuvieron dialogando sobre eso. Así que vamos a arrancar de lo general para llegar luego a los casos. El punto de partida es esta idea de que hay hibridación entre humanos y ambientes, un poco como lo planteaba Fernando. Nuestro interés en el grupo es pensar por la cultura material y por algunas formas singulares de cultura material que incluyen hoy en día entornos digitales, eso es claro. Pero pensarlo a partir de esta clave que llamamos clave relacionista, es decir, lo que entendemos por naturaleza humana, lo que somos, básicamente, se constituye en el devenir de relaciones con aspectos ambientales y aspectos históricos. Esto significa que los humanos creamos cultura material, pero a su vez esa cultura material tiene impacto en nosotros, ¿sí? Y a su vez seguimos creando nuevos torrentes de cultura material que tienen impacto en nosotros, de alguna manera generando una especie de bucle o de loop que queda muy bien registrado en esta figura de Escher, ¿no? Entonces, el primer principio para entrar, que es un principio muy genérico, es que nuestra historia como especie es una historia coevolutiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir que tenemos una historia coevolutiva? Bueno, un poco lo que señalaba el esquema anterior, que desde hace miles de años, no desde 1990, sino desde hace miles de años, la evolución humana está signada por la extensión de la cognición y la extensión de la agencia, ¿no? Es decir, podemos pensar ejemplos prehistóricos como el uso del sílex, que obviamente genera un poder agencial, un poder hacer cosas que no hubiéramos tenido si nos confiábamos en nuestro equipamiento biológico. Sin embargo, el sílex permite abrir una presa, entonces es una especie de extensión agencial. Podemos pensar múltiples extensiones cognitivas y todas las formas de registro que haya habido en la historia de la humanidad son formas que amplían nuestra cognición. En este sentido, la palabra co-constitución llama a esta idea, ¿no? Siempre estuvimos ensamblados andamios cognitivos, ¿no? No es que los entornos digitales son completamente nuevos, sino que los jeroglíficos formarían parte de estos andamios cognitivos, de la historia de estos andamios, y podríamos pensar los entornos digitales como parte de esta gran y larga historia, ¿sí? Esto no significa que esta esfera de andamios cognitivos no haya tenido saltos, ¿no? Saltos de escala, saltos que de alguna manera implican modificaciones en los sistemas de descarga y manipulación de información. Y una pregunta que surge y que venimos investigando en el grupo es, bueno, ¿qué tan radicales y qué tan rupturistas son los entornos digitales respecto a los jeroglíficos y las muescas que se pueden dejar en un árbol, que también son formas de descarga informacional? Una idea que puede ayudar para pensar esta pregunta es la idea de tecnosimbiosis. Tecnosimbiosis es una idea que propone Katherine Hayles, que es una filósofa contemporánea. Concretamente, ella apoya esta idea de co-constitución que venimos pensando. Y ella dice, bueno, las herramientas que hacemos nos hacen a nosotros, ¿no? Es decir, producimos cosas que a su vez tienen efectos a mediano y a largo plazo sobre nuestra cognición, sobre nuestras habilidades, sobre nuestra agencia. Entonces, la noción de tecnosimbiosis está buena porque por un lado implica, bueno, hay simbiosis. La simbiosis es una noción que viene de la biología, como ustedes sabrán, designa este fenómeno de dos especies que progresan entre sí, ¿no? Entonces tienen una especie de convivencia o de coexistencia que se sostiene en el tiempo, y la tecnosimbiosis implicaría una coexistencia con artefactos cognitivos de diverso tipo, con andamios cognitivos materiales a lo largo de un tiempo, ¿sí? Entonces, la tecnosimbiosis conecta interdependencias de humanos e inhumanos con medios computacionales. Claro que hay algo en las tecnologías computacionales y en los entornos digitales que los hace singulares, ¿no? Entonces Hayles, en este libro muy lindo que les recomiendo, que se llama Lo Impensado, que publicó Gaja Negra este año, su traducción, nos muestra eso, ¿no? Es decir, efectivamente las tecnologías computacionales las podemos colocar en esta gran línea que reúne a nuestros ancestros marcando árboles, con ChatGPT, ¿sí? Pero tiene una particularidad, dice Hayles. No son una tecnología más, son la tecnología cognitiva por excelencia, tienen una relación especial con la especie cognitiva por excelencia del Homo sapiens.
se distinguen por tener un potencial evolutivo mayor que cualquier tecnología, y esto se debe a sus capacidades cognitivas, que entre otras funcionalidades les permiten simular cualquier otro sistema. Entonces, claro, acá aparecen muchas posibilidades de acción para pensar, porque uno, si acepta la tesis de co-constitución, también tiene que aceptar que hay múltiples ensambles cognitivos y agenciales en los que nuestra especie estuvo de alguna manera involucrada, ¿no? Entonces, el viejo ejemplo de alguien martillando constituye un ensamble, ¿no? Es decir, es un ensamble que amplía la agencia de quien martilla, por supuesto. Un ábaco permite un registro de operaciones que dispensa al cerebro o al equipamiento biológico de tratar con esas operaciones porque están descargadas externamente, ¿sí? Entonces podríamos decir que también es un tipo de ensamble cognitivo que tendría una función. Y a mí se me ocurre pensar en los teclados predictivos, ¿no? Los teclados predictivos que tenemos cada uno de nosotros en nuestros sistemas de WhatsApp, por ejemplo. ¿Cómo funciona un teclado predictivo? Bueno, un teclado predictivo tiene ciertos inputs, ¿sí? Que son las miles de palabras que metemos nosotros habitualmente, y la probabilidad de que una letra aparezca continuamente, y el hecho de que nos anticipa la escritura en base a nuestros inputs previos, ¿no? Entonces, podríamos decir que nuestro teclado, nuestro sistema de software, nos conoce o conoce nuestros inputs, en base a ese conocimiento probabilístico nos tira una respuesta y ahorramos tiempo, en el sentido de que no tenemos que escribir una palabra, aunque sabemos que nos genera también muchos problemas porque los teclados predictivos también se pueden equivocar, o a veces queremos decir algo distinto, ¿no? Pero bueno, ¿son ensambles cognitivos? Sí, parecen ser los tres ensambles cognitivos, pero a mí me interesa pensar diferencias, porque efectivamente un martillo tendría en esta categorización que hacemos de ensamble cognitivo una cercanía a un sílex, ¿sí? Que artesanalmente atamos y lo unimos a un palo y se transforma en una especie de cuchillo, ¿no? Es decir, sirve para hacer cosas en el mundo, puede cortar una presa o un martillo puede clavar un clavo, pero requiere un ensamble con un humano, ¿sí? Eso está claro. El martillo no martilla por sí solo, requiere un agente humano que tenga una mano, que tenga la fuerza suficiente para operar con él, ¿sí? Entonces, ¿el martillo es autónomo? Y sería difícil decir que el martillo es autónomo, más bien es dependiente del ensamble. Y no de cualquier ensamble, porque un niño quizás no puede levantar el martillo, entonces se requiere cierta fuerza, es decir, hay un agente prototípico que puede usar el martillo, ¿ok? En cambio, el teclado predictivo parecería tener otra relación de autonomía o con otra relación con el ambiente, tal que podríamos decir que percibe cierto ambiente, ¿no? Es decir, el ambiente de mi del sistema de software de WhatsApp sería la cantidad de palabras que yo le he ingresado en toda mi historia de interacción con ese sistema, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el sistema de software representado en el teclado predictivo se parece extrañamente, ¿sí?, a los organismos, ¿sí? Es decir, un sistema de software se parece a los girasoles, se parece a las bacterias, se parece a las hormigas. ¿Pero en qué sentido podríamos decir que se parece? Porque el sistema de software lo creó un humano y las otras cosas pareciera ser que no, aunque los girasoles podríamos discutir. Bueno, se parecen en el sentido de que tienen flexibilidad, en el sentido de que muestran adaptabilidad al entorno y que tienen una capacidad evolutiva acelerada, ¿no? Es decir, que pueden crecer aceleradamente en comparación con los martillos y con los sílex, ¿no? Entonces, las tecnologías computacionales, con el ejemplo que estoy pensando, parecería ser capaz de percibir el ambiente por una parte, de responder a perturbaciones ambientales, siendo esas perturbaciones los ingresos míos de letras, aprender conductas, anticipar conductas mías, ¿sí?, y perfeccionar sus performances en base a esa capacidad, ¿sí? Entonces, hay algo en estos sistemas que parecen hacerlos distintos y más parecidos a los organismos que a las piedras, ¿no?, o a las montañas, ¿no? El sistema de navegación GPS es otro ejemplo que a mí siempre me gusta pensar, porque también es un sistema que está en cualquier teléfono o aparato que portamos. Google Maps es un sistema de navegación GPS que ha perdido toda conexión con la escala antropocentrada, ¿no? Es decir,
Pensemos nuestro modo de localizarnos en una ciudad que no conocemos cuando no existía GPS como este. Bueno, teníamos que preguntarle a esta persona cómo llegar a tal lugar, teníamos que utilizar un mapa físico. El mapa físico era ambiguo, ¿no? El mapa físico nunca te dice bien dónde estás, ¿no? De modo que requiere siempre un grado de interacción social. Pero bueno, el sistema de navegación GPS me interesa porque es un ejemplo claro de una tecnología digital, ¿no? Una tecnología conformada en estos contextos de entornos digitales, que genera cambios en conducta, pero también cambios en el hardware, ¿no? En el hardware biológico. Los cambios en conducta son visibles y un poco tienen que ver con lo que comentaban tanto Fernando como Lucas, ¿no? Es decir, midamos la interacción social requerida para localizarnos, si tenemos un sistema de GPS en nuestro celular o si carecemos de ese sistema de GPS, ¿sí? Ya incluso es difícil hoy en día pensar que carecemos del sistema, quiere decir nos robaron el celular, no sé, se nos rompió, nos quedamos sin batería. Bueno, en esa ocasión vamos a tener que empezar a interactuar con personas. Suena cómico decirlo, pero no nos va a quedar otra más que interactuar con agentes locales en lo posible y preguntarle, bueno, tengo que ir a tal lugar, ¿cómo hago para llegar? Bueno, nos van a indicar cómo llegar, etc. ¿Sí? La interacción social en un sistema de GPS está absolutamente suprimida. Es decir, yo puedo hacer el trayecto de manera zombie, ¿no? Es decir, ustedes, quienes manejan y utilizan sistemas de GPS, saben que no tienen que escuchar absolutamente nada más que la voz del sistema que dice qué hay que hacer, ¿no? A veces con problemas, porque ya no hay ninguna localización o significación humana o hecha a escala antropocentrada, digamos, sino que lo único que importa es digamos, la geolocalización y las instrucciones que da el sistema de software, ¿sí? Entonces el cambio en la conducta está claro, ¿no? Pero también hay cambios, y esto lo marca Hayes, en lo que podemos llamar el hardware biológico, ¿no? Entonces imaginemos, como dice Hayes, este sistema interactuando durante años y años y años en una comunidad humana. Bueno, es probable que ciertas capacidades cognitivas del cerebro vinculadas con la memoria espacial, vinculadas a la navegación, reciban menos estimulación, ¿no? Un poco como planteaba acá el compañero, y que ciertas redes sinápticas se reduzcan. ¿Por qué se van a reducir? Porque ya no hay necesidad de saber dónde estamos localizados si un sistema me guía constantemente para hacer el mismo proceso y es suficientemente fiable, ¿no? ¿Esto es algo nuevo? Y en realidad no es algo nuevo, ¿no? Es decir, Platón, hace más de 20 siglos, en un texto muy famoso que se llama Carta Séptima, adelantó este gran problema, según el cual las tecnologías pueden tener impactos tanto en las conductas como el hardware biológico, ¿no? Lo que decía Platón es, bueno, es un poco una queja frente a los sistemas de escritura que se comenzaban a afianzar en la Grecia de su momento histórico. Entonces la escritura iba a destruir la forma tradicional de hacer filosofía, que era una forma dialógica, ¿no? Una forma oral. Entonces la cultura gráfica iba a imponerse e iba a derrotar las viejas estructuras propias de las culturas orales, ¿no? Hay mucho escrito sobre esto, pero Platón lo adelanta, ¿no? Y Platón tenía razón, ¿no? No es que no tuviera razón. Efectivamente descubrió un nexo interesante entre un tipo de tecnología y cambios tanto en hardware biológico como en conductas, ¿sí? Entonces, si aceptamos que estas tecnologías digitales tienen algo de nuevo, ¿sí? Podemos también pensarlas como metatecnologías, es decir, ese carácter de novedoso podemos apoyarlo en el hecho de que son tecnologías que se insertan o parasitan a todas las tecnologías disponibles, ¿sí? Es decir, ¿qué tienen de característico las tecnologías computacionales que no tienen las mesas, los martillos y las sillas? Bueno, que son capaces de introducirse en otras tecnologías, desde lo micro hasta lo macro, ¿sí? Parasitarlas de alguna manera, hacerlas funcionar bajo su lógica, ¿sí? ¿Cómo podemos pensar esto? Bueno, los ejemplos típicos de plataformas, tema que ya ha surgido en esta mesa, son visibles. Es decir, toda la estructura o la infraestructura de percepción, de localización, de transporte de bienes y personas ha sido cooptada por las plataformas, ¿no? Rappi, Airbnb, Mercado Libre, bueno, la que querramos pensar,
la logística de esos containers no puede ser pensada hoy en día en 2024 sin sistemas de GPS que tienen comunicación en tiempo real entre sí y que generan disturbios o perturbaciones que no estaban previamente pensadas, ¿sí? A su vez también generan rutas que ahorran energía, ¿no? Es decir, porque obviamente parte de la logística tiene que ver con gastar menos y transportar lo mismo, ¿sí? Entonces, la plataformización de la vida social parece ser un rasgo que está ahí presente para estas metatecnologías, pero también la coordinación del espacio doméstico, ¿no? Acá tenemos el ejemplo de Alexa, que todavía no se impuso en Latinoamérica, pero no va a tardar mucho en hacerlo. Concretamente en Europa, frente a una compra de Amazon, regalaban Alexa. Entonces, bueno, ya uno tiene que dudar cuando te regalan algo, ¿no? Te la regalan básicamente porque es un gran recolector de datos de un espacio privado súper difícil de acceder para las corporaciones, que es el espacio doméstico, ¿sí? Alexa lo que hace es, bueno, por un lado, articular las conexiones entre todos los electrodomésticos y un disparador, digamos, de modo que yo puedo prender o apagar las luces sin moverme, etc. Pero bueno, también son grandes captadores de datos del interior doméstico, ¿sí? Y un tercer aspecto que me parece que está en juego es la extensión del control biomédico, ¿no? Es decir, los relojes que calculan pulso, calorías, pasos dados, etcétera, que uno dice, bueno, yo puedo perfectamente no hacerle caso al reloj que me marca esto y seguir haciendo lo mismo, no caminar, seguir comiendo lo que estaba comiendo, etcétera, lo que fuere, pero eso no deja de implicar que hay una especie de gran médico que nos está mirando constantemente, ¿no? Mientras hacemos cualquier actividad diaria, y el reloj parece tener esa informacionalización de la vida privada de cada usuario y de alguna manera también altera lo que entendemos como el caminar o el hacer vida pública, lo que fuere, ¿no? Entonces, estos tres aspectos me parece que están conectados y han generado un montón de discursos apocalípticos, ¿no? Es interesante porque los discursos apocalípticos sobre tecnologías digitales también son parte del sistema donde se discuten este tipo de fenómenos, ¿no? Yo trato de reunirlos bajo esto que llamo esencialismo reactivo, ¿no? Los discursos apocalípticos que dicen que directamente las tecnologías digitales están de alguna manera haciendo perder la esencia humana, las tecnologías digitales destruyen nuestro lugar de exclusividad, las tecnologías digitales son el mal y tenemos que resistir frente a ellas de cualquier manera, ¿no? El problema con estos enfoques apocalípticos es que suelen tener inconsistencias en lo ontológico y en lo político suelen ser conservadores, ¿no? Es decir, muy a grandes rasgos, después podemos charlar, pero bueno, la inconsistencia en lo ontológico implicaría que uno dice, bueno, estos previo a la llegada de los sistemas digitales éramos almas puras que no teníamos contacto con sistemas de manipulación de información o de descarga de información. Bueno, eso es obviamente falso porque cualquier tecnología educativa, por ejemplo, requiere impresos, lo que fuere, y es un tipo de descarga informacional en la que se puede confiar o no confiar, lo que fuere. Platón no confiaba, ¿no? Claramente. Pero bueno, entonces hay un problema ontológico, pero después tenemos un problema político que es muy claro, que en varios discursos de este estilo aparece una bandera de resignación, ¿no? La resignación aparece como una especie de respuesta, o aparecen más bien soluciones voluntaristas, individuales, ¿no? Un poco que se alejan de esta apuesta por lo colectivo que planteaba Lucas. Es decir, apuestas neorrománticas por una especie de solución individual, de hagamos cada uno esto, ¿no? O pongámonos desde nuestra individualidad pura, ¿sí? Pero lo que hacen es no disputar el sentido, la polivalencia, la potencialidad de estos entornos digitales, ¿no? Y eso me parece un problema, ¿sí? A mí me parece que si estamos de acuerdo en que hay que disputar el sentido de las herramientas, no hay que dejárselas a las corporaciones ni a Rappi, digamos, sino que hay que disputar esas herramientas digitales en todos los terrenos, ¿bien? Algo que nos puede hacer pensar es un enfoque antiesencialista. ¿Qué sería un enfoque esencialista? Bueno, uno que dice,
ok, tenemos entornos digitales y sistemas de software cuya esencia es fija y cuya esencia responde a un solo plan o a un solo objetivo, una sola función, ¿no? Entonces, es una especie de problema porque o bien aceptamos por entero esas tecnologías o las tiramos por entero a un costado, porque el esencialismo no tiene medias aguas, medias tintas en ese sentido. Mi propuesta acá es pensar una especie de pregunta materialista que es, bueno, ¿qué hacen estos sistemas de software? ¿Sí? Es decir, focalizar concretamente en la performatividad de estos sistemas, ¿sí? Material, concreta, que nos hace distinguir, por ejemplo, un sistema de reconocimiento facial en aeropuertos, ¿sí? Con todas sus implicaciones, con todos los sesgos que puede contener, ChatGPT en un uso particular, porque ChatGPT por sí mismo es un software, ¿sí? Que puede tener múltiples usos, o un sistema de llenado automático de frascos de medicamentos, ¿sí? Es decir, que no requiere percepción humana, sino que trabaja con visión maquínica y me dice, bueno, el medicamento está cerrado, el medicamento está lleno, vamos a cerrarlo, ¿sí? El esencialismo, una postura esencialista lo que haría es plantear, bueno, yo puedo explicar con mi noción de software los tres casos, ¿no? Yo lo que estoy planteando es, no, más bien tratemos de pensar una indagación materialista y situada de estos casos, porque puede que sean distintos. No partamos de la idea de que comparten algo, sino partamos de la idea de que tenemos que seguir las prácticas, ¿no? Y en ese sentido preguntemos, bueno, ¿qué condiciones concretas a nivel cognitivo, epistémico, político están en juego en cada sistema particular concreto? Por ejemplo, la agencia de un chatbot, ¿no? ¿Es igual en la vida universitaria que en el uso en la poesía experimental? ¿Se entiende? Es decir, yo puedo usar el ChatGPT para generar chistes sobre una comunidad particular, para generar un determinado parcial en un examen universitario, o lo puedo utilizar para la poesía experimental. Es decir, hay múltiples usos cuyas implicaciones no parecen ser las mismas, o no está bien suponer que son las mismas, ¿no? Porque lo que es pregnante en este caso son las prácticas. Entonces, me parece que nuestro trabajo, si uno asume una mirada materialista como la que estamos tratando de pensar en el grupo de investigación, es seguir estas prácticas, indagar las condiciones reales de efectividad de los sistemas de inteligencia artificial que integran plataformas por una parte, infraestructuras por el otro, extracción de materiales para esas infraestructuras, nuevas formas de trabajo precarizados que van surgiendo, porque en verdad las formas de trabajo precarizado que crean las plataformas como los delivery, ¿no? Que han crecido considerablemente desde la pandemia en adelante, no pueden leerse a la luz de las categorías marxistas del siglo XIX o XX, es decir, sería como un despropósito hacer eso. Bueno, entonces, si es un despropósito hacer eso, ¿por qué vamos a leer esencialistamente fenómenos que probablemente indiquen caminos o trayectorias muy distintas también, ¿no? Bien, entonces, algunas consideraciones que me parece que sirven como para ir cerrando esto. Las tecnologías educativas digitales parecen ser un tipo de tecnologías en los entornos digitales, ¿sí? A mí me parece que podríamos tener una sensibilidad materialista para acercarnos a ellas, que significaría aproximarnos a este vínculo entre humanos y ambientes siguiendo las redes, ¿no? Siguiendo los materiales, estudiando los entrelazamientos prácticos de cómo se usan, ¿sí? Me parece que no presuponer el uso y la función es relevante, sino ver cómo se usa en el espacio de la universidad, por ejemplo. Si es que hay estudiantes que utilizan ChatGPT para resolver un examen final, no es la cuestión esencial preguntarnos por qué hacen eso, sino en todo caso seguir la práctica y ver qué respuestas hay desde el lado de las cátedras, cómo se lidia con esas tensiones entre operaciones nuevas y modos de acercarse a esas operaciones. Entonces me parece relevante saber cómo operan en principio, conocer técnicamente cómo operan, conocer las sinergias que articulan con otros sistemas técnicos, descubrir codependencias, descubrir accidentes que puedan tener estas tecnologías, que como decía Fernando, no los conocemos, ¿no? En su mayoría, pero podemos tratar de pensarlo, saber cómo hackearlos, ¿sí? Y en el fondo,
toda esta estrategia materialista y situada que estamos tratando de pensar dentro del grupo se opone a algunas de las preguntas que hoy en día forman parte del mainstream sobre inteligencia artificial, que es, bueno, las preguntas más tipo discurso con categorías de siglo XIX, discurso humanista para pensar esta tecnología, que es, bueno, ¿puede el sistema de inteligencia artificial pensar? ¿Tiene emociones? ¿Puede ser un agente moral? No digo que no sean preguntas importantes, ¿no? Pero muchas veces son preguntas que despolitizan esta trayectoria material que estos sistemas tienen, montados sobre infraestructura, montados sobre redes y demás, y nos hacen quedar en una especie de superficie donde hay muchos problemas de antropomorfismo, ¿no? de llevar categorías humanas para entender estos procesos, que en definitiva nos pueden borrar el problema político que hay por detrás, que me parece el más esencial, ¿no? Así que una sensibilidad materialista debería de alguna manera tratar de pasar por alto esas preguntas. Así que, bueno, es esto. Muchas gracias.